Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar hablando de Pixels, como no, y vamos a estar viendo el tema de cómo está el juego actualmente, qué va a pasar con Pixels, realmente si es el final de Pixels o qué es lo que va a pasar, ya que estamos actualmente en un momento en el que no se sabe qué va a pasar, ya que no tenemos información de nada. Luke y Heidi no dicen prácticamente nada por Twitter, por Discord tampoco dicen nada, obviamente. El dashboard está en su peor momento, está en la mierda, o sea, el dashboard es de lo peor, o sea, no sé, hoy básicamente me he gastado 300.000 coins y por 300.000 coins me ha dado 3 píxeles, o sea, bueno, casi 300.000 coins, me he gastado 288.000 coins, que sería una media de 96.000 coins por píxel, que genero 3 píxeles, siendo la no-net y siendo VIP, ¿vale? Porque soy VIP hasta el año que viene incluso, soy VIP hasta el 3 del 5 de 2025, o sea que tengo VIP, tengo LAN y pues genero 3 píxeles. Hay días que genero a lo mejor 2 píxeles, 7, 10 a lo mucho. Hay otros días que genero 15, otros días genero 3 o genero 10 o genero 20, no sé. Ahora mismo llevo 3 días que no paso de generar 15 píxeles y hay gente que es VIP que a lo mejor genera 20, 25 píxeles diarios. O sea, no entiendo nada, es flipante, no sé. No entiendo cómo puede ser esto así cuando una LAN vale 10.000 veces más que un VIP, entonces no tiene ningún sentido, pero bueno. Entonces, bueno, quitando el tema LAN owner, que sé que nos gusta, sobre todo los haters y demás, yo os digo que creo que los LAN owners somos importantes en el juego, creo que somos importantes, pero bueno, el que piense diferente, pues bueno, pues que piense lo que quiera, a mí me da igual ya actualmente. Cuando leo los comentarios estúpidos que dejan alguna gente, solo me río prácticamente porque me hace gracia que tengan ese pensamiento tan penoso de que los LAN owners somos una mierda y no sé qué. Entonces, bueno, quitando eso, deciros que actualmente, no os voy a mentir, el juego está muy complicado, ya que generas coins, con esas coins no puedes gastarlas en el dashboard, ya que el dashboard no te da pixel. O sea, no soy el único que no le da pixel dashboard, o que te da pixel, pero te da un pixel que vale muy caro. Por ejemplo, yo hoy tenía un pixel de 3 SAP, que actualmente 3 SAP valen casi 70.000 coins, o sea, son 69.900 coins, que es una burrada para un pixel, o sea, es muy caro. No vale eso un píxel, o sea, y menos al precio actual, que son 34 céntimos, o no, 38 céntimos. Entonces, no tiene ningún sentido esos precios por un píxel. Y bueno, yo sé que soy un LAN owner, entonces debería salirme mejores cosas, pero yo digo, no me salen cosas. Y bueno, también pues el tema está en que el capítulo 2 está todo el futuro de Pixel en el capítulo 2. Y el capítulo 2, como ya sabéis, pues cada mes no paran de retrasarlo. No sé, la verdad, yo quiero ser optimista y seguir confiando en el proyecto. Y bueno, yo creo que el proyecto tiene futuro, pero estos momentos te hace dudar si seguir el juego o dejar el juego, porque realmente ves que inviertes mucho tiempo, porque yo en mi caso no solo he invertido dinero, sino que invierto tiempo. Estoy todos los días mínimo unas 4 o 5, depende del día, 5 o 6 horitas diarias, que bueno, que la mitad de ese tiempo me la paso en el dashboard probando suerte y pues no me sale nada. Y no sé, yo por ejemplo lo que hago es que farmeo coins y farmeo coins y farmeo coins, y pues llega un momento que ya aburre el estar farmeando todo el día para no generar nada, y más aún siendo la owner que ha invertido un montón de dinero. Entonces no tiene sentido actualmente el juego, es como muy aburrido y me da pena decir esto porque es un juego muy bonito, es un juego que a mí me encanta, un juego que creo que tiene mucho futuro por delante, pero las cosas que están haciendo no están bien, no os voy a mentir, no os voy a decir, no, es normal lo que han hecho, no es normal mentir durante meses, decir el mes siguiente sacamos el capítulo 2, llega el mes siguiente, no lo sacan, el mes siguiente sacamos el capítulo 2, llega el mes siguiente, no lo sacan, y bueno, y esto ya lo han hecho ya como 3 veces o 4, ya vamos a ir seguramente esta vez tampoco lo saquen, dicen que les queda un mes, yo creo que cuando pase este mes, sinceramente volverán a decir que les queda otro mes más, espero yo que no, pero me huela que sí. El tema de los LAN owners, de que hay LAN owners que han vendido muchas de sus LANs, hay gente que tenía antes 10 LANs y actualmente solo tienen 3, o sea, yo he visto gente vender 7 LANs, pero así del tirón, y incluso estoy viendo a gente vender LANs muy top, como por ejemplo una LAN que vi yo, que era la 3714, esa LAN es una de las LANs más buenas que he visto de agua, es una water LAN y es muy tocha, o sea, tenéis que mirarla, es una LAN que tiene 36 árboles, es tamaño grande y es una burrada el tema de esos 36 árboles.
Power. O sea, es una LAN muy, pero que muy buena. Tiene la casa pequeña, pero sinceramente la casa no tiene ningún uso actualmente. Entonces yo incluso me haría mirar el tema de una LAN así. O sea, es una locura. Y pues el pavo la está vendiendo realmente porque no está como todos los landowners. No tiene sentido ser un landowner porque no generas pixel. O sea, generas lo mismo o incluso menos que VIP. Entonces dices, ¿para qué tengo LAN si puedo ser VIP y ya? No tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces te sale mucho más barato pagar el VIP. A mí el VIP me ha salido 6 meses por $30, que lo compré cuando el pixel estaba muy bajo y el precio del VIP estaba también bajo. O sea, lo compré en un momento buenísimo y 6 meses me ha salido por $30, o sea, súper barato. Comparado con una LAN, es una locura la inversión que es una LAN, porque al fin y al cabo esto es una inversión. Estamos invirtiendo dinero en un juego, el cual te promete unos beneficios que en diciembre del año pasado dijeron que el beneficio de tener una LAN también iba a ser tener un multiplicador en el dashboard, lo cual no estamos viendo. De momento nos están dando de vez en cuando un snapshot de 300 píxeles cada un mes, cada 2 meses de momento, pero yo creo que es para que no nos quejemos y como intentar callarnos en plan de toma píxel, no llores, o toma píxel, no te quejes. Pero la realidad es que nos prometieron un por 2 de multiplicador en el dashboard y no nos lo han dado. Entonces, actualmente el juego está muy complicado porque la gente que ha invertido mucho dinero realmente se está cansando. O sea, lo digo yo porque lo estoy viendo, o sea, no me lo estoy inventando. Es algo que estoy viendo en el chat de landowners. La gente está cansando, está vendiendo sus LANes. Hay gente que quiere en el proyecto y sigue en el proyecto, como por ejemplo en mi caso o el caso de otros landowners. Pero hay otra gente que realmente está vendiendo sus LANes porque ve que no paran de mentir y de mentir y de mentir y de mentir. Y claro, mentira tras mentira, pues al final hace que pensar, ¿no? O sea, os lo tomáis a risa, o los comentarios, ya me imagino los comentarios, comentar lo que queráis, la verdad. Pero es un momento muy complicado para el juego y la verdad es que da mucha pena porque es un juego muy bueno, la verdad. O sea, creo que jamás vamos a volver a ver un juego como este. Y da pena porque da la sensación como que el juego está muriendo, ¿sabes? Porque ves que la gente, por ejemplo, yo en mi comunidad, en la comunidad de Pixel Online, he estado leyendo y leyendo y leyendo y la gente es como que cada día tiene menos ganas de jugar, tiene menos ganas de seguir adelante en el juego, tiene menos ganas de invertir tiempo en el juego, porque al final hay gente que invierte 10, 12, 14, 15, 24 horas seguidas jugando a este juego, invierte mucho tiempo y ve que no avanza, que no hace nada, que consigues nivel en la cocina para cocinar y usar las recetas estas tan rentables y tal, y te viene una actualización de píxeles y te rompe completamente todo lo que has farmeado, porque ahora la gente puede craftear esas cosas sin necesidad de tener el nivel necesario para acceder a las parrillas. Y es como que avanzas y te meten un cambio que te jode totalmente lo que has estado haciendo. Y avanzas y te joden el dashboard. Y avanzas y te meten una actualización que te joden completamente lo que estabas haciendo y tu plan de juego. Y avanzas y ves que el dashboard cada día es peor y peor y peor y peor. Y llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, como una burbuja infinita en la que es como nadar contra corriente. Es como que remas y remas y al final te vas para atrás otra vez. Entonces el juego está en un momento estancado, es la realidad. El que no quiera verlo así, pues bueno, lo siento mucho. Yo en este canal solo digo la verdad, lo que pienso, lo que opino. Si queréis callarme y que deje de dar mi opinión, pues sinceramente podéis iros a otro canal. En vez de comentar alguna estupidez y perder vuestro tiempo, os recomiendo que vayáis a otro canal en el que os digan que el mundo es muy bonito y que Pixel está muy bien y que todo es muy bonito y que Yuppie, que guay. Si queréis iros a otro canal, en este canal no voy a decir eso. Así que bueno, pues esto creo que sería un poco mi reflexión sobre el tema Pixel. Yo creo sinceramente que Pixel tiene mucho futuro por delante, pero confío en el proyecto. Ojo, este vídeo no lo hago porque no confíe. Este vídeo lo hago porque quiero que la gente se entere un poco del panorama, ya que creo que todo el mundo está un poco que no sabe qué hacer y el panorama actualmente es este. No hay otro. O sea, el juego está estancado, no avanza. Esta es la realidad. No tenemos información sobre el capítulo 2, no tenemos información sobre cuándo va a salir, ya que llevan meses diciendo que va a salir dentro de poco, pero no llega. Y pues bueno, voy a dejar de enrollarme, solo quería comentaros esto porque creo que estaría bien un poco que la comunidad empiece un poco a moverse, ¿no? A
a dar un golpe en la mesa y decirle a Luke, oye, estamos hartos de esto, tiene que cambiar, ya que Luke actualmente lo único que hace es flexear en Twitter de que tienen muchos ingresos y que tienen muchos millones y que no sé qué, y que la empresa va muy bien y que no sé cuántos. La empresa no sé yo cómo irá, pero el token está en la mierda. El capítulo 2 no sale ni para atrás, o sea, llevamos aquí meses esperando y no sale. No paran de mentirnos sobre la fecha, entonces, no sé, hay mucho que pensar. No sé qué opináis vosotros, pero dejadme en los comentarios. La verdad es que no, es como que no tienes, se te quitan las ganas de jugar. A mí por lo menos se me quitan las ganas de jugar, juego menos, porque no me entra ganas de jugar, porque invierto tiempo y veo que no consigo nada. O sea, consigo 0 y 0 y 0 y 1 y 5 y 10 y te quita las ganas completamente de jugar. No sé, no sé qué opináis. Me veo que este vídeo va a tener mucho hate, pero pues bueno, pues que me tiren hate, aquí estoy, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Así que bueno, gente, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver este vídeo. Tenéis en todos los links abajo en la descripción. Y pues por último os dejaré un mini clip que tengo comentando un poco el tema de los landowners. Y pues nada, espero que os guste el vídeo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. En fin. Que tampoco pueden dar fecha. Poner, No. dicen, en 3 meses, ¿qué va a pasar? Todos van a vender sus cosas. 2 meses, el juego va a estar muerto Ya, que una bocina. pero ¿quién mejor eso o esto? Que literalmente están diciendo el mes que viene no, el siguiente. El mes que viene no, el siguiente. Para ellos, pues para ellos es mejor esto. No, para ellos funciona, ¿no? Porque la gente dice, bueno, el mes que viene, y todos felices. El mes que viene, nada, el siguiente. Claro, funcionar funciona, ¿no? Pero, Para ellos sí, para los que no funcionan son nosotros. no, ya, pero va a haber un límite. O sea, la gente tonta no es. Va a llegar un momento que los landowners, los inversores, van a decir, oye, nos estás tomando por gilipollas, vete a tomar por saco. Pero así, obviamente. La gente se va a cansar y va a decir, vete a tomar por saco. O sea, no sé qué cojones haces diciéndome un mes, el mes que viene no, el mes que viene no, el mes que viene no, el mes que viene no. Entonces, o sea, literalmente es como si me estuvieran mintiendo en la puta cara. Y es que es normal, o sea, no sé. Me dices, el mes que viene, nada. El mes que viene, tampoco. El mes que viene, tampoco. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué mes? A lo mejor se han equivocado de año, ¿sabes? A lo mejor no es en 2024, es en 2025. Es que ahí deberían juntarse todos los dueños de las LAN y cerrar todas las No, LAN. ya, si es que eso intenté yo. En el chat de la Loners le dije, a ver, ¿quién quiere unirse conmigo a cerrar todas las LANes para que se dé cuenta realmente el Luke y bueno, y todo el equipo de Pixel de que los LAN owners son, no te voy a decir la base del juego, pero sí que los más importantes. Porque es que somos los más importantes, la realidad. Porque si las LANes, ¿qué cojones abren el juego? Nada. Specs. ¿Qué haces con las specs? Las specs te la metes por el culo, básicamente. O sea, las specs te la metes por el culo. Sí, es así. Bueno, y la spec ahora tiene uso, pero es que en su día la spec creo que no podías ni poner ni una industria ni nada. O sea, y yo lo intenté. Dije, ¿quién se une conmigo a cerrar todas las LANes? Vamos a hacer una lista, ¿sabes? En plan, tipo como hago en la guild, vamos a hacer una lista. Bueno, pues dije, venga, quien se quiera meter en la lista, que ponga el nombre aquí. Obviamente todo esto en inglés, porque todos hablan inglés. Y le dije, bueno, que se quiera meter a la lista, que se apunte el mismo, no sé qué, o lo apunto yo, como sea. Bueno, pues literalmente solo me siguieron el rollo como 6 personas o sí. Luego las otras decían, es que si cierro mi LAN, no voy a generar tantos recursos como genero, porque son LANes, hay gente que tiene LANes súper famosas, que la gente va a full, y entonces a lo mejor generan un montón de recursos y demás. Entonces es que a mí no me interesa, porque si no pierdo recursos y entonces no me sale rentable, no sé qué. Pues es entendible, ¿no? Pero claro, no sé. Si queremos un cambio habrá que hacer algo, digo yo. Es como la gente que protesta, la gente que se va al mundo uno y se pone a protestar. A ver, que el Luke eso lo ve y se parte el culo y dice, me hace gracia, no sé. O sea, realmente no. Se van 5 o 10 monos, se ponen ahí a hablar y... Ya. No, pero Luke ha hablado de eso y dice que le gusta a la gente, que va a hacer ahí como manifestaciones al mundo y no sé qué. Vamos, que no, como que no le da mucha importancia, como que mira qué gracioso esta gente. Por eso, los ve como monos y... mira, la única manera para que entienda pues, sería que todos los LAN owners se unieran. O sea, si salta el típico, ay, es que yo voy a perder recursos, no quiero, pero sí quiero que mejore esto. Ya, que lo digo. Es como que No quieren un quiere, cambio, pero no quieren quieres hacer que nada. mejore, pero no quiero dar. A ver, que yo entiendo que, por ejemplo, joder, la LAN 4030, una fumada la de gente que va ahí. La LAN 3589, una LAN también tochísima que va todo el mundo. Pero, no sé. Es que el tema es que esa gente normalmente no tienen solo una LAN. O sea, la gente que tiene una LAN tocha no suele tener una LAN solo, tienen varios. Pero bueno, el caso es que yo lo intenté y solo se sumaron como 5. Había como 5 personas o 6 que querían y las otras decían que sí, que me apoyaban y tal, pero que no podían cerrar la LAN porque si no, no lo rentaba. O sea, que
que Por eso es compartía lo mi que te digo, opinión. por eso es lo que te digo. Sí, sí, está bien, pero yo no veo si sirve. Bueno, pues ya está. Que no hay otra, ya toca esperar al capítulo 2. Y como dije yo en el Discord antes, no sé, a este ritmo va a salir el año que viene. Sí, sí. Y el tema es que yo no sé si los LAN les van a esperar tanto. Hay algunos que ya se lo toman a risa. O sea, literalmente miras el chat y hay gente ahí partiéndose el culo, no sé qué, haciendo chistes y haciendo tontadas y tal. Y es como, mejor que llorar, ¿no? Pero es que es triste, tío. Es como, tío, no puede ser que literalmente el juego está parado, las misiones siguen estando peor que al inicio. Porque mira que al inicio están mal, pero es que yo creo que están peor aún. O sea, yo no sé cómo lo han hecho, que está peor aún. Porque encima, no sé si te has dado cuenta, Chapo, pero las misiones, estas misiones tan tochas que yo pensaba que esto iba a cambiar completamente el Task War. Bueno, una poronga, una poronga. O sea, literalmente estas misiones, si te das cuenta, solo cambian el color. Porque si tú miras lo que te da la misión, realmente te da lo mismo que la misión gris. O sea, la misión azul o la Pero misión de la Loner, que es la te da un naranja, 5%. te da lo mismo. O sea, a lo mejor en vez de darte 2.500 coins, te da 5.000. 2600. No, te da 5.000 en el caso de la leche, por ejemplo. Pero es que ya realmente ya existía una misión de leche de 5.000. O sea, no tiene ningún sentido. Son misiones que te dan lo mismo. Te dan exactamente lo mismo. O sea, no han hecho ningún cambio. Solo le han puesto color a las misiones para intentar No, como dividirlas. solo hicieron que las misiones, entre comillas, buenas, solo le sacan los que tengan VIP y los que no tienen, pues se siguen jodiendo aún más. En fin, lo peor es que yo no Hijos sé de si, tos. no sé si Luke habrá dicho ya. Es que hoy no lo he mirado porque como estaba fuera y tal, pues. Vamos, yo el otro día lo miré y ya va 3 días sin decir nada, digo. Y algo que, no sé, algo aunque sea. No puede ser que estés 3 días sin decir absolutamente nada. O sea, que yo esté sin 3 días sin decir nada, pues bueno, pues yo no tengo un proyecto detrás ni nada, ¿sabes? Pero joder, que seas el CEO de Pixels y no digas nada en 3 días y luego miras el Twitter de Heidi, a ver, yo entiendo que esté feliz ahí divirtiéndose por ahí y tal, pero eres la manager de Pixels. No hagas como que el tema no va contigo, digo yo. Es que parece que el tema de Pixels no va con ella, ¿sabes? Es la O manager. sea, el marketing, Claro. como ella no se mano, ¿sabes? O sea, literalmente es la manager. En plan, no entiendo por qué no dice nada. Luego el Luke diciendo que si tienen mucho dinero, en plan, como fardando ahí, flexeando de que tienen dinero, y en plan, pues nada. Pero bueno, yo espero que todo salga bien y que Pixel lo pete y tal, pero es que cada día está más complicado realmente, porque es que no avanza. Que el dashboard sigue estando en la mierda, incluso cada día yo creo que está peor, no sé, como que cada día es más complicado.